Vamos a orar. Señor, gracias sobre gracias que podemos venir y adorarte en espíritu y verdad. Señor, reconocemos en esta mañana que no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies tuyos. Señor, ahí donde tú nos ministras. Señor, ahí donde tú nos recuerdas, Señor, que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestra salvación. Señor, ahí a los pies tuyos es donde podemos experimentar esa paz que solo puede venir de ti, Señor. Pero también ahí a los pies tuyos, Señor, es donde tenemos que examinar nuestra vida, de ver dónde estamos, cómo está nuestro caminar contigo. Señor, no hay lugar más alto y más grande, Señor, que simplemente pasar tiempo contigo. Señor, vivimos en un mundo de tecnología, vivimos en un mundo, Señor, donde tal parece, Señor, que estamos demasiado ocupados para estar a los pies tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas lo que sea necesario, Señor, para que nosotros podamos tomar ese tiempo, Señor, y simplemente estar ahí, Señor, y ahí vamos a estar bien. Te pedimos, Señor, que tú nos hables una vez más a través de tu palabra. Señor, necesitamos que tú nos toques en esta mañana. Señor, que tú nos toques con esa mano de compasión, con esa mano de poder. Señor, que salgamos de aquí diferente como hemos entrado. Te pedimos perdón por nuestra parte y nuestros pecados. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué viene a nuestra mente cuando oyes la palabra sanación? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando uno oye sobre la sanación? La semana pasada estuvimos oyendo el testimonio de nuestra hermana que el Señor la ha sanado del cáncer. ¿Qué fue lo primero que le vino a su mente cuando ustedes oyeron ese testimonio la semana pasada? A lo mejor muchos de ustedes pudieran dar testimonio que el Señor ha sanado sus vidas, que lo ha sanado ya sea de una enfermedad, que ya sea que lo ha sanado de diferentes cosas en su vida aún personal. ¿Qué sanación necesita usted experimentar en esta mañana cuando usted oye la palabra sanación? Porque yo creo que todos nosotros anhelamos ser sanos, ya sea de lo que sea una sanación física, de una enfermedad, ya sea una sanación de pensamiento, ya sea una sanación de emociones, de ansiedad, de depresiones, de heridas que nos han hecho en el pasado. Pero yo creo que la necesidad más grande que nosotros tenemos de ser sanado es la espiritualmente. Por eso dice la Biblia, y lo hemos hablado y lo hemos predicado, que Él quiere cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Él quiere sanar esas heridas que a lo mejor personas han hecho. Él quiere sanar esas heridas que a lo mejor nuestro propio país ha hecho. Él quiere sanar nuestras heridas que a lo mejor relaciones o personas o iglesias nos han hecho. La realidad que nosotros queremos y tenemos el anhelo de ser sanos, de poder vivir en paz con el Señor. Pero todo comienza con esa sanación espiritual. Ahora, yo reconozco y sé que cada vez que se habla de la palabra sanación, que es un peligro. ¿Y ustedes quieren saber por qué es peligro hablar de la sanación? Porque hay muchas personas que cuando hablamos de sanación se convierten en personas egoístas. Se convierten en personas que simplemente quieren sanación. Y no levanten la mano. ¿Han conocido ustedes personas que han ido a las iglesias buscando sanación de enfermedad, buscando sanación de su matrimonio, buscando sanación de la economía? Y cuando el Señor ha hecho un milagro, esa fue la última vez que lo vio en la iglesia. Yo creo que muchos de nosotros pudiéramos decir, yo conozco gente así. ¿Conocen ustedes personas que siempre están buscando dónde hay sanación, qué día, qué hotel, qué fecha, para salir corriendo para ese pastor para sanación? Porque el peligro es cuando hablamos de sanación, nos convertimos en egoístas y se convierte en una obsesión.
Y se convierte en nuestra oración. Señor, yo necesito sanación. Señor, sana a mi esposa, mi madre, a mis hijos. Y se convierte en una obsesión de sanación. Y nos convertimos en el centro. Y escuchen, esto va a sonar un poco fuerte. Cuando la sanación se convierte en nuestra obsesión, se convierte en nuestro centro de caminar con el Señor. No pensamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, cómo el Señor quiere que nosotros cambiemos en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestro caminar. Todo lo que nosotros queremos en el caminar del Señor es esa sanación. En esta mañana queremos ver que el Señor va a tocar un ciego, va a sanar a un ciego. Pero esta historia va a ser diferente de todas las otras sanaciones que hemos visto a través de los evangelios. Esta sanación va a ser diferente completamente en cantidad de áreas. Esta sanación no solo se trata de personas que necesitan una sanación física, pero yo creo que esta historia, esta sanación, de acuerdo a mi opinión, y creo que esto lo puedo reflejar con otro versículo que sucedió antes, que esto tiene que ver con nuestra sanación espiritual. Esto tiene que ver de verdad con la sanación que el Señor quiere hacer en nuestra vida, que muchos hoy en día están caminando ciegos espiritualmente. Pero vamos a ver que no solo viene el Señor a dar el toque, porque todos nosotros necesitamos el toque de Jesús. Pero yo creo que estos versículos nos van a enseñar la característica de quién es Jesús. Porque cuando entendemos quién es Jesús, no solamente lo buscamos para sanación, sino cuando de verdad entendemos quién Él es, de verdad queremos caminar con Él. No hay lugar más alto, más grande que estar a los pies del Señor. Qué lindo si de verdad buscamos ese tiempo diariamente. No es para sanación, sino es para decir, Señor, gracias por esa salvación que tú me has dado. Gracias por el matrimonio, gracias por la familia. Gracias, Señor, que en 2 años y pico hemos podido sobrevivir una pandemia. Señor, gracias porque vivimos en un mundo de violencia, estamos aquí todavía. Señor, gracias porque cada año que pasa podemos ver que estamos creciendo espiritualmente. Aunque no nos gusta todo lo que pasa, aunque no entendemos todo lo que sucede, qué lindo es poder estar a los pies de Él. Y yo creo que el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. Los invito a que abran sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, comenzando en el versículo 22. Marcos, capítulo 8, comenzando en el versículo 22. Y escuchen cómo dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Podemos estar aquí 1 hora simplemente con este versículo. Es interesante que dice y le trajeron. Ahora, por favor entiendan esto, porque la palabra sanación siempre nos mueve a nosotros en el área del egoísmo a ser sanado. Pero me interesó y el Señor me habló cuando dice y le trajeron. ¿Se dan cuenta que ahí no dice quién le trajo? ¿Se dan cuenta que no sabemos quién fue que lo trajo? No sabemos ni los nombres de estas personas. Pero siempre hay personas que trajeron personas a Jesús. Así que el énfasis no siempre puede ser en nosotros. Señor, y sana a mis hijos, sana mi matrimonio, sana mi economía, sáname a mí. Hay veces que tiene que cambiar el enfoque y nosotros tenemos que traer personas para que el Señor los sane. Empecé a buscar en la Biblia cada vez que surge esas palabras y le trajeron, como en el versículo 22, y miren esto, Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Miren Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico. Mateo 9:32 y 33, mientras salían ellos, he aquí que le trajeron un mudo. Mateo 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado. Y vemos que constantemente dice y le trajeron, y le trajeron, y le trajeron, y le trajeron.
Yo creo que no solamente tenemos que parar de buscar lo que nosotros queremos para nosotros, pero escuchen, iglesia, es tiempo que nosotros podamos traer personas a los pies del Señor. Si queremos perdón, si queremos sanación, si queremos salvación para las personas en nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros hogares, tenemos que de verdad entender esa palabra en ese versículo 22 que dice que le trajeron un ciego. Porque nuestro énfasis enseguida va, le trajeron un ciego. Pero tenemos que hacer énfasis en tantos versículos que constantemente repite diciendo y le trajeron y le trajeron. Ahora, por favor, entiendan mi corazón esta mañana. Yo no estoy en contra. Los miércoles tenemos noche de oración antes del estudio bíblico. Y hacemos lista ahí de toda la petición. No me malentienda. Yo no estoy en contra cuando vienen y dicen, pastor, ore por mi vecino, ore por mi familia. Pastor, ore por esta necesidad. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero yo creo que de acuerdo a todos estos versículos que acabamos de ver, es tiempo que nosotros lo llevemos a ellos, a los pies del Señor. Para que de verdad puedan entender que claro que vamos a orar por sanación. Pero también ellos tienen que conocer del Señor. Porque yo creo que si nosotros le damos la oportunidad a cada uno de ustedes, van a dar testimonio que en el trabajo nadie quiere oír del Señor. Nadie quiere aceptar una invitación a la iglesia. Pero cada vez que tienen una enfermedad, ¿a quién van? A ustedes. Oye, mira, Luis, por favor, ora por mí. Está bueno para decirle, no, si tú no quieres saber nada de Jesús. Y vemos que en este versículo dice que vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. No solamente vamos a hacer énfasis en la sanación, pero que si como cristianos comenzamos a ser obedientes en traerlo. Porque acabamos de ver todos esos versículos que habla sobre esto. Pero dice que le trajeron un ciego. En aquellos días personas tenían diferentes opiniones sobre los ciegos. No solo las personas tenían opiniones de los ciegos, pero aún los discípulos tenían opiniones sobre los ciegos. Miren lo que dice Juan 9, 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y no se pierdan esto. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Había sus opiniones sobre los ciegos. No solo veían como algo físico, si obviamente lo veían también como algo espiritual. Pensaban que estar enfermo tenían conexión con el pecado. Ahora, sabemos que eso no es una realidad. Sabemos desde que Adán y Eva pecaron, ahí entró las enfermedades, ahí entró la muerte. Así que cualquier enfermedad no es por pecado. Ahora, si vemos SIDA, si vemos aún ahora monkeypox, yo sé que ya ahora la de eso nacional de enfermedades ayer dijeron que ya es una pandemia, pero creo que han explicado claramente que el monkeypox viene siendo transmitido por actos sexuales, especialmente con el mismo sexo. Pero vemos que simplemente todas las enfermedades, siendo cualquier cáncer, tumores, el mismo coronavirus, es la transportación, pero no necesariamente es por pecado. Pero sí vemos que en aquellos tiempos sí pensaban que era por pecado. Y esa era la razón que la sociedad trataba tan mal a las personas enfermas. Por eso la sociedad lo veía como a nadie. ¿A quién? A los leprosos, a los ciegos, a los mancos, a los cojos, a las mujeres con flujo de sangre. Lo veían como un nadie en la iglesia. Por eso estas personas no podían entrar a la sinagoga. ¿Se pueden imaginar eso? Estas personas con enfermedades no podían ser ni parte de un grupo religioso. Ni los fariseos, ni los escribas, ni los sacerdotes, ni los maestros, ni los rabí podían tocar a estas personas. Y eso sí que es impresionante. Y dice que llegaron un grupo de personas con un ciego. Y escuchen lo que dice otra vez el versículo 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y eso a mí me encanta. Y vemos primeramente aquí la característica de Jesús. Escuchen, iglesia. La característica de Jesús es su tierna compasión.
Si es una realidad, ni que los rabí, ni que los maestros, ni los sacerdotes, que nadie, ni los escribas, ni nadie podía tocarlo. Es interesante que ahí dice que le llegaron rogando que lo tocase. Esa es la característica del Jesús a quien nosotros lo adoramos. Esas son las características del Jesús que nosotros seguimos. Esa es la característica del Jesús que nosotros compartimos, que tiene una tierna compasión. Porque no solamente Jesús lo toca, quieren ver algo impresionante. Miren el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Vamos a parar ahí porque después va a ir al punto interesante. Dice que entonces tomándolo de la mano al ciego, no solamente que Jesús lo tomó de la mano, que ningún líder lo hacía. El tomar a alguien de la mano es bien personal. Hoy tenemos visita aquí. Ustedes saben qué raro sería si cualquiera de ustedes se sientan al lado de ellos y lo cogen por la mano. Eso sería, that's really weird. We just don't go up to anybody and just hold their hand. Es algo personal. Es algo que, a no ser que tú quieras mostrar compasión o afección, a un afecto personal, pero normalmente no lo hacemos. Usted no toma a nadie por la mano. Y es interesante que dice, entonces tomándolo de la mano, no se pierdan esto, le sacó fuera de la aldea. Yo no sé si es porque yo he estado desarmado esta semana, pero ustedes se pueden pensar que nadie tocaba a estos enfermos y que no solamente Jesús lo tomó por la mano a un ciego, pero lo guió, lo guiaba para que no chocara, lo guiaba con esa compasión. Dice que lo llevó hasta afuera de la aldea. Eso es compasión, eso es gentileza. Y entonces me dio por buscar las veces que Jesús hizo esto, y le voy a dar algunos. Marcos 1, 30, 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se la acercó y la tomó de la mano. Él no tenía que haber hecho eso. Esta suegra tenía tremenda enfermedad, un catarro horrible, yo no sé qué tenía. Pero él podía haber dicho, oye suegra, levántate. Pero dice que la tomó de la mano. Ahora, fuera del sermón, ustedes saben que hay gente que dicen que Pedro negó a Jesús 3 veces por este milagro, porque le sanó la suegra. No, eso fue Juan. Eso no está en la Biblia, eso fue un chiste. Pero qué lindo que vemos que Jesús la tomó de la mano. En Marcos 1, 40 y 41 vino él un leproso rogándole, y hincándose de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Escuchen, si ustedes a mí no me crean, lean Levíticos, lean el Antiguo Testamento. Nadie podía tocar a estos enfermos, especialmente a un leproso. Marcos 3:10, porque habían sanado a muchos de manera que por tocarles. Marcos 5:23, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizada, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Esto a mí me maravilló esta semana. ¿Cuántas veces vemos que nuestro Jesús, que a veces más vamos a pedirle cosas, está dispuesto a tocarnos? Miren Marcos 6:56, donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Ustedes no creen que el Señor vino a tocar aquello que el mundo no quiere tocar? El Señor vino a tocarlo a ustedes. El Señor vino a tocar mi vida. En mi peor momento de mi vida, el Señor tocó mi vida. Porque el Señor vino a tocar a aquellos que nadie quiere tocar. Iglesia, Jesús nunca va a guardar 6 pies de distancia. Eso es bueno cuando salió coronavirus. Pero Jesús nunca va a guardar 6 pies de distancia. Él siempre, ¿cuántas veces? Y tenemos que ser honestos.
¿Cuántas veces hemos estado orando y sentimos el toque del Señor? Hasta el punto que no queremos parar ese tiempo con el Señor. El Señor siempre está ahí dispuesto a tocarnos. Su compasión es real. Su compasión es su esencia. Sí que podemos sentir el toque del Señor. Él quiere tomarnos de la mano y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Nos ha tomado de la mano? ¿Nos ha tocado? ¿Nos ha guiado? ¿Nos está guiando a nosotros hoy en día? Porque así es como viene la sanación espiritual. Así es como viene el perdón en nuestra vida. Pero tenemos que primero permitir que Él toque nuestra vida, que Él guíe nuestra vida. Pero no solo vemos su tierna compasión, también podemos ver su poder de sanación. Porque no es simplemente creer por creer, no, tenemos que creer en el poder de su sanación. Miren la segunda parte del versículo 23. Entonces, tomándolo de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Vamos a ser honestos, that's gross. Eso está raro. A mí me gusta mejor que diga, ve y báñate en la piscina, ve que ya tú eres sano, recoge tu lecho. Pero dice que directamente, vamos a ser honestos, eso está bien raro. Que el Señor, y para allá fue la escupida en los ojos. Ahora, ya Él lo había hecho, creo que lo hizo 2 o 3 veces durante su ministerio. En Marcos 7 lo hizo también. Yo creo que si tú estás enfermo y Él te escupe y te sana, yo creo que yo no tengo problema con eso. Si Él me quiere escupirme en estos momentos el corazón, yo estoy más que feliz para que me lo arregle. Pero vemos que sí, podemos ser honestos con la palabra del Señor. Eso está raro. Ahora, no sabemos por qué Él lo hizo. Lo que sí sabemos que Él es Dios. Sí sabemos que Él va a sanar. ¿Cuántas veces no hizo diferente sanación? Así que nunca juzguen por la manera que el Señor va a sanar. Nunca juzguen si usa la ciencia, si usa la medicina, si usa aparatos. Y como ustedes saben, ahora yo estoy lleno de aparatos por dentro y estoy tomando medicina de que me dio el derrame cerebral. Y está bien. Hay personas que dicen, no, porque tú no tienes fe y tú vas a ver un médico. No, el Señor le ha dado sabiduría a los médicos. Y hay que tomar aspirina para un dolor de cabeza. Y hay que tomar un purgante si no te sientes bien. Vemos que el Señor va a usar lo que sea para poder sanar. No lo juzguen que si escupió, que si mandó a alguien, que si ve y hará esto. Él es un Dios todopoderoso. Sí sabemos que es una señal de su poder para sanar. Y ustedes saben cómo sabemos esto. Isaías 35. Decir a los de corazones apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán calvadas en el desierto y torrentes en la soledad. Adivinen quién cogió a ese ciego por las manos. El mismo Dios que había sido prometido, que iba a venir a salvar, que iba a venir a que los ciegos vieran, que los mudos cantaran, a que los cojos pudieran caminar. Y aquí lo vemos, Él es Dios. Vemos su poder, así que no importa de la manera que lo hace. Aquí vemos que Él es la promesa cumplida. Él tiene el poder para sanarte en esta mañana. Él tiene el poder para tocarte. No, pero pastor, es que usted no entiende qué es lo que yo he hecho en mi vida. Él tocó los leprosos. Él puede tocar nuestra vida. Él puede sanar esas heridas de los matrimonios, de un divorcio, de la puñalada que otras personas nos han. Permite que el Señor te sane en esta mañana. Que su amor de compasión, que el poder de Dios pueda tocarte en esta mañana. Pero también vemos no solamente su compasión, que es su esencia, no solamente vemos su característica de que su poder, que es Dios, pero también podemos ver aquí su tiempo perfecto. Porque esta historia, ustedes no la van a leer en ningún otro lugar en los evangelios, ustedes no lo van a ver en ningún otro lado en la Biblia.
esta historia es completamente diferente y radical. Esta sanación es incompleta, diferente a todas las demás. Esta vez el Señor le hace una pregunta. Nunca había hecho él esto antes. Miren otra vez al final del versículo 23. Dice que después que lo escupió en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Nosotros a veces tenemos, de acuerdo a este versículo, no, porque cuando Dios te toca, hace una sanación completa. No, fulanito no debe tener buena fe porque todavía no se ha sanado. Porque quieren ver este versículo. A lo mejor ustedes nunca lo han visto de esta manera. Miren el versículo 24. Él mirando, obviamente, a el ciego, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. La sanación no fue completa. Es interesante, no sabemos nada de este ciego. No sabemos si este hombre nació viendo y sabía lo que luce una mata. Nosotros no sabemos si este ciego simplemente pensaba que esto era una mata y se estaba moviendo. Lo que sí sabemos, que este ciego no veía completo todavía. Y tenemos que aplicar esto en nuestra vida hoy en día. Respiren profundo. ¿Cuántos años no llevamos en el Evangelio? No, pastor, yo soy bautista, yo soy evangélico de que tengo 30 años, ya yo llevo 40 años. Yo tengo que hacerme una pregunta en esta mañana. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Ya ves completamente? ¿O todavía estás atado a malos hábitos? Pero dice la palabra de Dios que todo lo que comienza el Señor lo va a terminar. Y lo vemos en estos versículos. Su vista estaba incompleta. No estaba completamente sano. ¿Qué me pueden decir de Pablo y su aguijón? ¿Cuántas veces Pablo no fue al Señor y dijo: Señor, sáname de este aguijón? No sabemos qué es lo que era el aguijón, y gracias a Dios. Porque si no andáramos hoy en día, ay, yo tengo la enfermedad de Pablo, yo soy tan espiritual. No sabemos qué era el aguijón. Una vez más, no para ripiar la suegra. Hay gente que discute que Pablo era casado, que no era casado. Hay gente que dice que sí era casado porque el aguijón en la carne era la suegra. Tengo que hacer todos estos chistes hoy porque la semana que viene mi suegra a visitar. Tengo que desahogarme. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Pablo, yo sé que tú no estás sanado. Yo sé que yo he visto tus lágrimas, he oído tus súplicas. Yo sé que tú has venido pidiéndome que te sane. Pero básate en mi gracia. Y qué lindo, sí que no sé por lo que usted está pasando, pero el Señor todavía no ha terminado con ustedes. Vemos aquí esta palabra. Esta es la única vez que sucede un milagro progresivo. Esa es la única sanidad que ha sido en dos pedazos. Porque miren lo que dice el versículo 25. Luego le puso otra vez, esto es bien importante, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora, escuchen mi opinión personal. Yo creo que ese versículo 24 y 25 tiene que ver con algo que había acabado de suceder. Miren el versículo 18 en el capítulo 8. Jesús había acabado de multiplicar los panes y los peces. Tremendo milagro. Entonces él le dice a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado. Los discípulos se montan en el barco con él y en medio del viaje dicen: ay, pero qué anormales somos, además tenemos un pan con nosotros. Se nos quedó la cesta en el otro lado. Y empezaron a discutir. Oye, pero fulanito, tú eres bobo, se te quedaron la cesta, ahora más tenemos un pan. Ustedes saben quién estaban en la barca con ellos, ¿verdad? Jesús. Había acabado de multiplicar los panes y los peces. No se pierdan esto. Miren el versículo 18. Lo que Jesús le dijo. Bueno, miren el versículo 16. Y discutían entre sí diciendo: es porque no traímos pan. Entonces Jesús le dijo: ¿de qué ustedes están discutiendo? ¿Por qué no tenéis pan? No tendréis ni con
ni han comprendido? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Miren el versículo 18. Teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos y no oís, y no recordáis lo que acabamos de hacer. Yo creo que ahí, después de esto, estaba ahí con sus discípulos y le trajeron un ciego. Y yo creo que estos versículos 24 y 25, él estaba todavía enseñándole algo a sus discípulos. Y yo creo que todavía el Señor nos está enseñando algo a nosotros. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Podemos aceptar que el Señor todavía está en un proceso de sanación? Ya sea de cáncer, de tumores, de enfermedades. ¿Podemos aceptar que todavía Él no tiene aguantado de la mano? Pero podemos aceptar que el Señor todavía nos está diciendo lo que le dijo a sus discípulos en el versículo 18. Teniendo ojos y no veis. Y miren todo lo que yo he hecho. Ahora, yo sé que a veces nuestro énfasis está en la sanación física. Y me van a decir, pero pastor, el Señor no sanó a mi hijo, no sanó a mi mamá, no sanó a mi papá. Pero por eso es tan importante venir a los pies del Señor. Porque dice que un día vamos a estar en el cielo donde ya no hay más enfermedades, ya no hay más lágrimas, ya no hay más dolores. Esa es la enfermedad más grande que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Por eso, si de verdad amamos a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, tenemos que de verdad darle la oportunidad que ellos puedan ver espiritualmente. Eso es lo más importante que pueda suceder en nuestra vida. Aquí nos enseña que hay veces la sanación toma tiempo, que hay veces que la sanación se siente incompleta, hay veces que la sanación no luce como lo que nosotros esperamos. A veces la sanación no luce como lo que nosotros queremos. Ahora, por favor entiendan, no significa que Jesús no tiene compasión. No significa que el Señor no tiene poder. Significa que el Señor está trabajando a su tiempo. A su tiempo. Y mientras tanto podemos estar a sus pies y no hay lugar más alto y más grande. Y mientras tanto podemos seguir confiando que sucede el milagro que nosotros queremos o no queremos. El milagro más grande que el Señor nos ha dado es la salvación. Que podemos confiar en lo que Él está haciendo en estos momentos. Cuando hablamos de la sanación nos quedamos con muchas preguntas. Y no tenemos la respuesta a las enfermedades. No la tenemos. No tenemos aún ni la respuesta porque tenemos que experimentar dolor o diferentes enfermedades o quebrantamientos. ¿O por qué tenemos que hacernos la pregunta por qué el Señor no ha sanado a alguien que yo conozco? No tenemos pregunta, no tenemos respuesta. Hay personas que han dicho, pero pastor, Dios no oyó mi oración. Depende cuál es nuestra oración. Porque sí ha habido muerte, sí ha habido divorcio. Y la realidad, iglesia, es que no tenemos respuesta de este lado del cielo. Pero podemos saber que todos vamos a experimentar el dolor en este lado del cielo. Vamos a experimentar las enfermedades. Pero es mi oración que nosotros podamos experimentar el toque del Señor. Que podamos experimentar su guía. Que podamos experimentar su sanación, si así es su voluntad, que nos sane. Pero es mi oración que nosotros podamos aferrarnos a su tiempo perfecto. Porque va a llegar el momento donde va a ser un abrir y cerrar de los ojos y vamos a estar con el Señor. Y vamos a estar en ese lugar donde Él nos prometió que ya no va a haber más enfermedades. Por eso es mi oración. Por eso, ¿ustedes quieren saber por qué todos los domingos yo hago un llamado? Porque si de verdad es un proceso, y es interesante porque dice que luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todo. De repente este ciego tuvo vista 20/20. Y por eso yo tengo que hacer un llamado todos los domingos. Porque hay áreas en nuestra vida que poco a poco Él está cambiando. Que hay áreas en nuestra vida como hombre, como mujer, como esposa, como esposo, que poco a poco tiene que haber una sanación completa. Y tenemos que seguir aferrados de su mano.
Y tenemos que seguir aferrados que Él nos está guiando. Y por eso hay llamamiento, y por eso hay sermones, y por eso hay estudios bíblicos, y por eso hay escuela dominical. Porque cada vez que oímos su palabra es Él llevándonos para poder completar lo que Él ha empezado en nuestra vida. Pero es mi oración que nosotros no sigamos ciegos. Que tiene que haber momentos en nuestra vida donde ya dejamos de jugar el jueguito de iglesia o jueguito de ser cristiano y permitir que el Señor haga una sanación en nuestra vida espiritual completo. Porque sí dice que este hombre vio por completo. Iglesia, podemos confiar en su tierna compasión. Podemos confiar en su poder de sanación. Porque podemos seguir confiando que todo está sucediendo a su tiempo. ¿Dónde estamos nosotros en esa mañana? ¿O todavía seguimos ciegos espiritualmente? ¿O no queremos su toque? Y no queremos su guía. Y estamos chocando contra la misma mata constantemente. Porque si tomamos decisiones cada domingo, es para que podamos llegar, como este versículo 25, y dice que el ciego vio. Él vio. ¿Dónde estamos nosotros en esta mañana? Les voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es un libro de instrucciones. Y Señor, gracias porque tú estás dispuesto a tocarnos. Señor, gracias que tú estás dispuesto, Señor, a guiarnos. Señor, gracias que tú estás dispuesto a sanarnos, aún si es una sanación progresiva. Señor, pero gracias que todavía tú estás dispuesto a enseñarnos. Señor, yo creo personalmente que esta sanación progresiva era para enseñarle a sus discípulos que porque lo estaban siguiendo todavía no estaban viendo completo. Pero Señor, gracias porque los discípulos llegaron a entender. Dieron sus vidas, Señor. Viraron a este mundo al revés. Señor, gracias por tu compasión. Señor, gracias por tu poder. Pero Señor, gracias por enseñarnos, Señor, que es a tu tiempo. Que no siempre lo vamos a entender. Señor, aún no siempre ni nos va a gustar. Pero gracias que podemos seguir confiando, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso y que estás dispuesto a sanar nuestra vida, nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestras depresiones. Pero tenemos que permitir, Señor, que tú toques nuestros corazones. Tenemos que permitir, Señor, que tú nos guíes de la mano y que tú vas a hacer la sanación como tú quieras. Pero que podamos reconocer en esta mañana, Señor, que a lo mejor todavía andamos ciegos. Que nuestra vista, Señor, todavía está nublada. Ayúdanos, Señor, a arreglar cuentas. Pero, Señor, que también podamos mirar a aquellos que nos trajeron. Señor, que si nosotros estamos viviendo un tiempo de nuestra vida en estos momentos saludables, en todas las áreas, que podamos hacernos la pregunta si estamos trayendo personas a los pies tuyos. Porque a lo mejor en esa área es donde estamos ciegos y vivimos para nosotros solamente. Gracias por quien tú eres. Gracias que podemos descansar y confiar en ti, Señor. Esto lo pedimos en tu santo nombre.